Bien, hermanos, después de alabar al Señor, después de orar, interceder a lo largo de todo este culto dominical, vamos a comenzar con la homilía de esta mañana y estaremos compartiendo un resumen de lo predicado en Efesios capítulo 1, 2 y 3. Vayamos a la página 1 de nuestro boletín y ahí vamos a encontrar el texto de este sermón. Después de compartir la serie de sermones de Año Nuevo, regresamos para terminar la serie de sermones sobre la carta a los Efesios. Hoy haremos un repaso de lo ya predicado. Recordamos, hermanos, que íbamos avanzando, pero bueno, se vino la Navidad, se vino el Año Nuevo. Comenzamos con una serie de sermones sobre la encarnación de Cristo, tanto en miércoles como en domingo, donde participaron algunos de nuestros hermanos que Dios los usa para enseñar la Escritura aquí en la iglesia. Y después comenzamos con 4 sermones de una serie que siempre titulamos Sermones de Año Nuevo. Y eso pues nos hizo un impasse en esta serie de sermones sobre la carta a los Efesios. Recordemos, hermanos, que los 3 primeros capítulos son un compendio teológico sobre la soteriología y la cristología, mientras que los 3 últimos capítulos de esta carta contienen una serie de consejos prácticos para vivir como hijos de Dios en esta tierra y en la iglesia del Señor. Efesios 1 al 3 nos lleva a meditar en las profundas riquezas de la gracia de Dios en Cristo. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, revela el plan eterno de Dios para redimirnos, reconciliarnos y fortalecernos. De tal manera que al ubicarnos por cuanto hemos sido redimidos en su iglesia, podemos por gracia ser también santificados como parte de todo este proceso. Y la iglesia juega un papel fundamental en el proceso de la santificación, porque esto no es algo que se viva de manera aislada, sino de manera corporativa. Somos santificados también dentro de la gracia que Dios derrama sobre su iglesia. Así que es una gran bendición estar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Estos capítulos no solo nos llaman a contemplar la magnificencia de la obra de Dios, sino también a responder con fe, adoración y obediencia. Repasemos entonces lo que ya hemos aprendido. Bien, comencemos con la primera parte de este sermón, que está basado en Efesios 1, del 3 al 14, la elección y la redención en Cristo. Pablo comienza su carta con una doxología alabando a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Es importante que entendamos esto, que Pablo comienza la carta con adoración y exaltación al Dios que ha provisto nuestra salvación. Estas bendiciones incluyen nuestra elección, adopción, redención, perdón y herencia eterna. La elección de Dios no es arbitraria ni basada en méritos humanos, hermanos, lo debemos de recordar muy bien. Es según el consejo de la voluntad de Dios, con el propósito de que Él reciba alabanza y Él reciba gloria. La redención mediante la sangre de Cristo, lo vemos en el verso 7, es el corazón del Evangelio. Él pagó el precio, Jesús, por nuestros pecados y nos libró del poder de ese pecado y el poder de la muerte que nos lleva a la condenación. La obra de Cristo asegura que los creyentes tengan una herencia eterna sellada por el Espíritu Santo como garantía de nuestra redención final. Lo vemos en Efesios 1, versos 13 y 14. Esta sección, hermanos, muestra la soberanía de Dios en la salvación. La salvación le pertenece a Dios, no es nuestra, no es algo que nosotros logremos, conquistemos, sino es algo que se nos ha dado por gracia. Él planeó nuestra redención desde antes de la creación del mundo. Lo llevó a cabo en Cristo y lo aplica a nuestra vida por el Espíritu Santo. No hay espacio entonces para el orgullo humano. Todo, absolutamente todo en nuestra salvación es obra de Dios. Como lo dijo alguna vez el pastor Spurgeon, la elección no es una doctrina para causar presunción, sino humildad.
Dios nos escogió en su misericordia, no por algún mérito personal. Debemos de reconocer con gratitud la salvación que Dios nos ha dado como un regalo inmerecido. Meditemos en la gracia que Dios nos da cada día de crecer en esta salvación. Oremos entonces pidiendo siempre fortaleza para vivir como personas que pertenecen a Cristo y que por Él han sido redimidos en su sangre. Compartamos con otros el mensaje de la redención que se nos ha ofrecido en Cristo Jesús. No podemos solamente sentirnos personas beneficiadas y quedarnos con este beneficio, sino debemos de hablar a otros el amor de Dios, compartir con otros el amor de Dios, y Él, según su voluntad y propósito, operará la gracia en ellos como la ha operado en nosotros, según su perfecta voluntad y su plan eterno. La salvación no es algo que el ser humano pueda conseguir a través de una religión o a través de una filosofía. Lo recordamos, lo enseñamos bien en las semanas de final de año, sino es algo que se nos ha regalado en Cristo Jesús. El que sea un regalo no significa que no costó. No nos ha costado a nosotros, pero le costó a Cristo. Él se humilló, Él se despojó, Él se encarnó y se hizo humilde hasta llegar a la cruz. Y Él en su cuerpo pagó por nuestra redención. Así que debemos de dar gloria a Dios siempre y sentirnos humildes ante la obra de Cristo a nuestro favor. Bien, pasemos al punto 2. La salvación por gracia mediante la fe. Efesios 2 del 1 al 10. Esto lo estuvimos predicando por un buen tiempo, por los meses de octubre y noviembre del año pasado. Tratemos de recordar, si no lo recordamos bien y si aún el resumen de esta mañana no nos satisface, podemos recobrar la información completa en los boletines correspondientes. Veamos esto. Pablo describe la condición espiritual de los seres humanos antes de la salvación. Él dice que estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo los deseos de la carne y bajo la influencia del mundo y de Satanás. Efesios 2 del 1 al 3. Pero Dios en su misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos. Esto es importante. Nosotros no conseguimos mejorar para convencer a Dios que Él nos diera vida. No lo podíamos hacer porque el texto es claro, estábamos muertos en delitos y pecados. De tal manera que Dios operó completamente su gracia en nosotros para producir regeneración, nos dio fe y pudimos crecer en el Evangelio. Lo hemos enseñado ya bastante, pero es importante que lo recordemos. Este es el milagro de la salvación. Dios transforma a aquellos que están espiritualmente muertos y los lleva a una vida nueva en Cristo. La salvación no se basa en obras humanas, sino en la gracia de Dios. Efesios 2, 8 al 9. No podemos ganar nuestra salvación, es un regalo inmerecido que debemos recibir por fe. Es importante que entendamos esto. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Pablo no está enseñando aquí en Efesios que esta fe es la capacidad humana de creer, sino es una provisión divina. Es decir, Dios nos da fe, una fe sobrenatural, de forma tal que en esa fe podemos creer en la provisión que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Es en esa fe que nosotros podemos creer en el Evangelio. Así que es importante que no olvidemos este punto. Sin embargo, somos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó para que andemos por ellas. Es decir, hemos recibido la gracia de la salvación en Cristo por medio de la fe. No hay obras de parte de nosotros. Las obras todas fueron hechas por Cristo, pero venidos a la salvación debemos de entender que debemos de dejar manifiesta esa gracia a través de una vida nueva, de una operación nueva en el constante vivir,
no en nuestras fuerzas, sino también por la gracia de Cristo. Por lo tanto, debemos de andar, dice la Escritura, en novedad de vida, en las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Es importante esto, lo vemos en el verso 10 del capítulo 2. Esta sección, hermanos, enfatiza la total incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. Solo la gracia de Dios puede transformar un corazón muerto. Como dijo alguna vez Jonathan Edwards, lo único que aportamos a nuestra salvación es el pecado que hizo necesaria la gracia. Y bueno, esa aportación no nos debe de llenar de orgullo, sino nos debe de avergonzar. Reconocer que no hay mérito humano en nuestra salvación nos hace confiar plenamente en la obra de Cristo. Así que, hermano, busca vivir en obediencia a Dios, no para ganar su favor, sino como respuesta a la gracia que tú has recibido. Testifica a otros explicando que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús y el favor maravilloso que hemos recibido de perdón por parte de Él. Testificar siempre es importante. Testificar de la obra de Dios en nuestra vida es importante, porque entendemos que nosotros no ganamos nada. Entendemos que nosotros no conseguimos nada, y en humildad nosotros ahora vamos, así como vinieron con nosotros vamos y compartimos la gracia de Dios. Y Dios en su soberanía, Él lleva a los que quiere a Cristo su Hijo para que sean salvos en el tiempo que Él ha determinado según su gracia y su favor. Ser predestinados, hermanos, no es algo que nos debe de sentir o hacer sentir orgullosos, como alguien que por alguna razón Dios puso sus ojos sobre nosotros. No es así. Al contrario, nos debe de mantener siempre en humildad. El Señor ganó nuestra salvación. El Señor operó en gracia en favor de nosotros, porque no podíamos hacer nada para salvarnos. Esto lo aprendimos en este capítulo 2 que estamos resumiendo hoy. Y no solamente no podíamos hacer nada, sino no queríamos hacer nada. Muertos en vida vivíamos, sin ninguna esperanza, sin ninguna oportunidad de reconciliación por parte de nosotros. Sin importar la religión, sin importar nuestro entusiasmo, sin importar nuestra, entre comillas, espiritualidad. Fue Dios quien operó su gracia en nosotros por medio de Cristo y nos rescató de la condición en la que estábamos.